Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas a este nuevo webinar de Avívate, en el que hablaremos sobre microbiota y cáncer con el doctor Manuel Alcántara. Avívate, para quien no nos conozcáis, es un espacio desde el que acompañamos a pacientes con cáncer para mejorar su calidad de vida durante los tratamientos médicos, para que aquellos efectos secundarios que tienen los tratamientos médicos no os causen un perjuicio y podáis seguir haciendo vida lo más normal posible, ¿vale? Es decir, que os sintáis bien y sobre todo fuertes, tanto físico como emocionalmente. Damos las gracias al doctor Manuel Alcántara por estar aquí esta tarde con nosotros en esta sesión. Él es cirujano, a ver si lo digo bien, digestivo de esta. ¿Sí lo digo bien? Sí, 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 sí. Cirujano, Cirujano colorectal, digestivo cirujano, colorectal. cirujano colorectal del Hospital General de Cataluña y también estás en Sabadell, ¿verdad? Sí, sí, en Sabadell, en el Centro Médico Sabadell y en la Clínica Vallés. Correcto. Y bueno, hoy nos va a hablar de microbiota de cáncer, con lo cual le damos paso al doctor Alcántara para que nos explique todo lo que sabe. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Lo primero, agradecerte la invitación a poder participar en esta webinar, que por el tema y lo innovador que siempre cuando se habla de la microbiota tenemos en este país es un tema muy interesante. Y que, bueno, intentaremos dar una serie de pinceladas. Evidentemente, esto no es como una sesión cuando hacemos en una sala de reuniones donde puedes tener a la gente delante, donde puedes interactuar. Yo siempre lo primero que hago cuando estoy en una reunión de este tipo, le pregunto a la gente cuál es su interés, a qué se dedica, cuáles son sus conocimientos, porque hacer una sesión con estas características es muy complicado concentrar tanta información en media hora y más en un tema tan candente como es el tema de la microbiota y más aún como es el caso del cáncer colorectal. Como tú muy bien indicas, bueno, yo soy cirujano general del aparato digestivo, específicamente más en el campo de la cirugía colorectal, o sea, mi trabajo durante estos últimos 25 años ha sido básicamente el de operar sobre todo patología coloproctológica, sobre todo cáncer de colon y recto. Con lo cual, y después de tantos años, te permite tener un poco una visión en perspectiva de lo que es el tratamiento del cáncer, ¿no? No solo por la cirugía, sino también por el tratamiento que realizamos conjuntamente con oncólogos, con digestólogos, con radioterapeutas, en una serie de comités que tenemos establecidos, porque esto es un trabajo multidisciplinar, en el cual el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Conseguir lo mejor para el paciente, conseguir lo mejor para la persona y para intentar, en cierta manera, curar la enfermedad, que en muchos casos conseguimos curarla, y en los casos que no conseguimos curarla, pues entonces, en cierta manera, aliviar o paliar, en cierta manera, los efectos adversos o la alteración en la calidad de vida que supone para el paciente. Esto lo que hace es que, bueno, mi interés por la microbiota, porque claro, lo primero que puede, no sé, chocar es decir, bueno, ¿qué hace un cirujano colorectal hablando de microbiota si la microbiota no se opera? Bueno, pues precisamente esta perspectiva de la que hablaba, con tantos años de experiencia, lo que me ha permitido es un poco buscar la inquietud de llegar a buscar una manera de solucionar el problema antes de que aparezca, ¿no? O sea, nosotros como cirujanos extirpamos un tumor con una serie de consecuencias, una cirugía que en muchos casos es muy mutilante y que produce alteraciones en la calidad de vida, y a eso va asociado una radioterapia en algunos casos, una quimioterapia, ahora ya más recientemente la inmunoterapia, con alteraciones también en la calidad de vida del paciente. Pues mi inquietud surgió del hecho de que de qué manera la medicina puede aportar algo más que no tratar el cáncer, sino poder prevenirlo o al menos anticiparse a la aparición del mismo, ¿no? Con los programas de screening de test de sangre oculta en heces que se han hecho en la sanidad pública, lo que intentamos es detectar en un estadio cada vez más precoz el cáncer, ¿no? Porque sí que se ha visto que cuanto antes se detecta y antes se opera, los resultados y la supervivencia a largo plazo es mayor. Pero en un paso más, y gracias al descubrimiento de la microbiota en los últimos 20-25 años, lo que hemos intentado es buscar cuáles son los pacientes en los cuales va a existir un riesgo de que aparezca un cáncer de colon. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de intentar cambiar sus hábitos de vida, a ver de qué manera podemos manipular esa microbiota con el objetivo de conseguir que el cáncer no se desarrolle en esa persona, ¿no? Intentamos, esto hoy en día puede sonar como una utopía, como una entelequia, como algo muy todavía poco real, pero que yo creo que en el plazo de pocos años
será ya una realidad en la cual, pues bueno, el cáncer de colon podremos prevenirlo y detectarlo incluso antes de que aparezca. Si quieres, abriré la comunicación y empezaremos. Supongo que lo está viendo ya todo el mundo. A ver si lo podemos ampliar aquí. Correcto. Muy bien. Perfecto. Bueno, la idea de esta comunicación a la cual accedí cuando me invitaste es un poco hacer una serie de pinceladas de cómo la microbiota puede afectar o puede originar o incluso modular la respuesta que hay en el cáncer en general, no solo en el cáncer de colon. Esta sesión nace de ese interés que comentaba anteriormente por el descubrimiento de nuevos horizontes a la hora de prevenir el cáncer de colon. Y básicamente viene condicionada por la importancia que ha asumido la microbiota en los últimos años, ¿no? La microbiota, yo cuando estudiaba medicina, era un término que ni se comentaba, ¿no? Hace 30 años no sabíamos en las facultades lo que era la microbiota. Hoy en día, en muchas facultades, en la mayoría de ellas, ya se está hablando de la microbiota. Y hay una parte de una asignatura que dedica ya clases a hablar de ella, ¿no? Pero como en todo en esta vida, para los médicos todo aquello que no tiene una evidencia científica, pues no tiene una utilidad en medicina, ¿no? O sea, no podemos ser unos gurús de la medicina sin llevar a cabo una serie de estudios que han de ser rigurosos, con una metodología bien establecida para intentar dar una serie de respuestas a preguntas que nos surgen cuando hablamos de la microbiota y su relación con las enfermedades. Por lo tanto, aquí sí que pecaré un poco de cuadriculado, por decir de alguna manera, y es que aquello que recomendamos los médicos no lo recomendamos si no hay una evidencia científica detrás que pueda justificar su utilidad. Por lo tanto, intentaré en esta media horita escasa que tenemos, pues bueno, dar una visión general, teniendo en cuenta que, claro, aquí puede haber pacientes, puede haber gente que se dedica, puede haber incluso algún profesional sanitario, y entonces seguramente para unos me quedaré corto, para otros explicaré mucha información, pero bueno, yo lo que he intentado es hacer una sesión en la cual aporte las herramientas para que todos aquellos que tengan inquietudes y quieran buscar más información, pues puedan acceder a ella. Y hoy en día, pues bueno, de la misma manera que yo estoy aquí en mi casa, en la habitación de mi hijo, haciendo esta charla y todos estáis a lo largo de toda España viendo esta sesión, pues bueno, tengáis acceso a esa información y podéis ampliar conocimientos. Perfecto. La charla la he dividido en 3 partes. Una primera parte, así introductoria, en la cual hablaremos de lo que es la microbiota y microbioma, que muchas veces se hablan de forma indistinta de un término y otro, saber cómo se origina esta, cuál es su composición, sus funciones, cómo se desarrolla, cuáles son los factores que influyen en su composición, porque esto será muy importante, ¿no? Porque esta microbiota tiene una serie de funciones, se establece una simbiosis con la persona, con el ser humano, y de esta simbiosis o de estas funciones que tiene con el ser humano se determina que un ser humano sea sano o bien presente una serie de enfermedades, ¿no? Por lo tanto, hay que saber qué factores son los que influyen en ella y aquí haremos unas cuantas pinceladas. Por otra parte, si estamos hablando de que una alteración de la flora intestinal puede condicionar una afectación de la salud, por lo tanto, estamos hablando de que hay enfermedades que ya se relacionan o correlacionan con la alteración de la microbiota, lo que conoceremos y hablaremos muchas veces en esta charla, que se conoce con el término de disbiosis intestinal. Estamos hablando entonces que si podemos conocer la microbiota, podemos saber qué enfermedades provoca, incluso podemos llegar a manipularla, podemos empezar a hacer una medicina personalizada de precisión. ¿Qué quiere decir eso? Que habitualmente yo siempre se lo digo a los estudiantes que están con nosotros de la facultad, que no hay que tratar enfermedades, sino que hay que tratar pacientes que tienen enfermedades, porque una misma enfermedad en 2 pacientes puede ser completamente distinta, a pesar de que sea la misma enfermedad. Por eso la medicina va dirigida a ser una medicina a la carta, ¿no? Una medicina que vaya muy dirigida, y en base a eso la microbiota nos ha permitido pues adoptar una serie de medidas que vayan muy personalizadas y muy dirigidas a conseguir paliar esa enfermedad en la persona. Por lo tanto, llevaremos a cabo una serie de estrategias para intervenir sobre ese microbioma, para modificar su funcionalidad, sus funciones, intentando mantenerla solo y mejorar los casos en los cuales hemos llegado tarde, las condiciones que mejoren la enfermedad del paciente. Por último, que es el caso estrella o el tema principal del que hablaríamos hoy, sería qué hay hoy en día publicado en la literatura o qué relación podemos tener entre el cáncer y la disbiosis intestinal. En resumen, si quisiéramos resumir, y aquí acabaría la charla y no hablaríamos más, a términos generales podríamos decir
que la microbiota y su alteración es muy importante ya en muchos tipos de cánceres, ¿no? Por la relación que se ha establecido. Al mismo tiempo, esta microbiota y sus modificaciones o sus alteraciones pueden incluso modular no solo la progresión del cáncer, sino al mismo tiempo cuáles son los efectos que la quimioterapia o la inmunoterapia pueden hacer sobre el individuo, porque hemos de tener en cuenta que esto es una relación bidireccional, o sea, hay una relación establecida entre la microbiota, el cáncer y los tratamientos que utilizamos contra el cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que la microbiota ya hemos dicho que puede provocar el cáncer y hacerlo progresar, pero el mismo cáncer y la progresión del cáncer me puede alterar la microbiota. Pero es que también, por el otro extremo, la quimioterapia y la inmunoterapia que se utilizan para modificar el cáncer, al mismo tiempo también van a modificar la flora intestinal o la microbiota. Y la microbiota también puede hacer modificar la eficacia o bien la toxicidad de tanto la quimioterapia como la inmunoterapia. Esto, claro, así ya podríamos acabar la charla, sin embargo veréis que hay, y os he puesto tres ejemplos de 3 artículos del año 2019-2020 donde se profundiza mucho más y que yo les recomiendo su lectura a aquellos que estén más interesados y no sean solo o bien pacientes o gente que desconozca este tipo de temas, porque la verdad es que son muy específicos, aclaran muchos pequeños conceptos, son en ocasiones incluso complejos y pueden ser difíciles de llegar a entender, pero lo que sí ponen de manifiesto es que hay un conocimiento cada vez más exhaustivo, hay un interés, hay una progresión cada día mayor de cara a conseguir asociar esta microbiota al cáncer y a los tratamientos que tenemos hoy en día. Así pues, sin más rodeos, pues empezaremos con el primer bloque, en el cual pasaremos muy rápidamente, porque esto pueden ser muchos conceptos que muchos de vosotros conoceréis, que es lo que es la microbiota y la microbioma. Hoy en día se considera que la microbiota y la microbioma es como un órgano más dentro de nuestro cuerpo humano, es como otro yo. Un otro yo que ha salido en estos 30 últimos años, ¿no? Pero en término más concreto, ¿qué sería la microbiota? Es el conjunto de microorganismos que colonizan, o sea, que habitan establemente o bien en la superficie epidérmica o los conductos naturales y cavidades de nuestro organismo que comunican con el interior. Es decir, son una serie de bacterias, de microorganismos que conviven con nosotros, que nosotros les damos alojamiento. Un término más explícito sería el de la microbioma, ¿no? Que en este aspecto lo que estamos hablando es del conjunto de genes de estos microorganismos que forman parte de nuestra microbiota autóctona. Es decir, esto ya es una cosa mucho más específica. No solo hablamos de genes, sino que también hablamos de los metabolitos, de las sustancias que producen estas bacterias o estos microorganismos, ¿no? Con lo cual ya estamos dando un paso más en la definición de este aspecto. Para que tengáis un poco una orientación, sobre todo aquellos que son más paganos en el tema, bacterias hay por todos sitios. Sin bacterias la vida en nuestro planeta no sería posible, ¿no? En un gramo de tierra, por ejemplo, podemos encontrar 10 millones de ellas, o en un mililitro de agua del río, 1 millón de bacterias. Y al margen de lo que podríamos considerar que las bacterias pueden ser malas para nuestro organismo, como se había creído antiguamente, solo el 99,9% de estas son inocuas, es decir, que no son malas. Solo un 1% puede llegar a ser perjudicial para nuestro organismo. ¿Esto qué determina? Que la relación que establecen con el resto de los seres vivos y con la Tierra es una relación de simbiosis, o sea, nosotros les damos alojamiento y ellas nos dan una serie de funciones sin las cuales nuestro organismo no sería capaz de funcionar correctamente. Esto hace, por lo tanto, que la cantidad de bacterias que tengamos en nuestro cuerpo es incluso hasta 3 veces más las células que tiene nuestro organismo, de tanto que podemos tener hasta 2 kilos de peso de nuestro cuerpo que sean bacterias. Por eso es lo que comentábamos, ¿no? Se considera ya como si fuera un órgano propio. ¿Y dónde las podemos encontrar? Pues bueno, las podemos encontrar en las fosas nasales, en la boca, la orofaringe, en la piel, a nivel de los pulmones, a nivel respiratorio, a nivel del estómago, a nivel intestinal, en el tracto urogenital. Pero la mayor concentración que hay hoy en día descrita y donde se localiza la mayor parte de ellas es a nivel del intestino grosso, del colon, ¿no? ¿Y dónde empieza a aparecer el conocimiento sobre la microbiota? Pues bueno, en el año 2001, en una publicación del Nature Science, se estableció cómo era ya la secuenciación definitiva del genoma humano, ¿no? O sea, el proyecto del genoma humano secuenció la información genética que contenía el 10% de las células de todo el cuerpo humano. Pero claro, nos faltaba el 90% restante. Y se descubrió que en realidad no eran verdaderamente células, sino que era un auténtico ecosistema de cientos y cientos de billones de bacterias que habitaban en nuestro cuerpo y que correspondían al microbioma. ¿Y por qué hemos tardado tanto tiempo en descubrirlas? Porque no se han utilizado los métodos para visualizarlas correctos. ¿Por qué? Porque muchas de ellas
se intentaban cultivar en medios de cultivos microbiológicos tradicionales en los cuales esto no era posible y por lo tanto solo podíamos tener acceso al 30% de esta población. Posteriormente, en las 2 últimas décadas, 20-30 últimos años, la aparición de técnicas de biología molecular lo que ha permitido es detectar el genoma de esas bacterias, con lo cual hemos empezado a conocer una cantidad de bacterias que teníamos que no conocíamos hasta entonces y que ha permitido hacer una clasificación taxonómica, ¿no? Una clasificación por diferentes especies, diferentes géneros, etc. En un avance más de lo que es la medicina, con más estudios que se han hecho desde el punto de vista metagenómico, lo que sí hemos conseguido es no solo saber esta clasificación, sino cuáles son las propiedades funcionales y características metabólicas de esas bacterias. Es decir, no solo les hemos puesto un nombre y un apellido, sino que hemos averiguado qué funciones tienen cada una de ellas y cuál es su funcionamiento, características metabólicas dentro del organismo. Por lo tanto, ya empezamos a dilucidar algunos de los aspectos que veremos más adelante, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una microbiota estable, correcta, pues todos los procesos, funciones que se realizan serán correctos y el individuo mantendrá una salud estable. En el momento que estos ecosistemas empiezan a alterarse, empieza a aparecer lo que se llama disbiosis. Hay un desequilibrio, se pierde la variabilidad que hay de estas bacterias, entonces es cuando empiezan a aparecer los diversos estados patológicos. ¿Esto qué nos hizo pensar en su momento? Pues bueno, que si nosotros podíamos controlar estos desajustes, podíamos llegar a controlar estos ecosistemas y evitar estas enfermedades que se originaban por estas alteraciones de la microbiota. De esa manera hemos podido entender mejor ciertas enfermedades que hasta entonces eran desconocidas y plantear incluso estudios en los cuales lo que intentamos es que, conociendo determinados patrones de alteración de esa microbiota, podemos llegar a predecir cuáles son las enfermedades que van a aparecer en aquellas personas. Lo que comentaba al principio, ¿no? De saber con una alteración del patrón de microbiota intestinal qué paciente tiene más riesgo o menos de tener un cáncer de colon. ¿Y cómo es esta microbiota? Bueno, esta microbiota, la clasificación es, bueno, es enorme. Hay muchos grupos, subgrupos, especies, géneros, pero lo más importante de todo y que hay que tener en cuenta en líneas generales es que no cualquier microorganismo de la microbiota puede asentar en el sitio donde están ubicados, ¿no? Por ejemplo, los que están en la piel son específicos de la piel, las bacterias que están en las mucosas son específicas de las mucosas. ¿Por qué? Porque se requiere un periodo de adaptación que depende no solo de la bacteria, sino también de la persona. ¿Y por qué? Porque la bacteria se adapta al medio donde vive. Evidentemente, a nivel del estómago, por la gran cantidad de ácido que hay, la cantidad de bacterias que hay es mínima. Sin embargo, si nos vamos al colon, al intestino grueso, allí la cantidad de bacterias será enorme. Pero es que al mismo tiempo las bacterias que están en el colon han tenido que seguir un camino desde la boca, que es por donde han entrado, soportando estas condiciones de acidez a nivel del estómago y llegando al colon donde asientan. Con lo cual, podemos decir que hay una interacción, lo que decíamos, nosotros les damos cobijo, pero al mismo tiempo nosotros seleccionamos cuáles son las bacterias que se van a colocar en nuestro organismo y dónde queremos que se coloquen. Por lo tanto, aquí el papel importante es el del huésped, el de la persona, e incluso nuestro sistema genético, nuestra herencia, lo que son nuestros genes, también determina cuáles son los diferentes ambientes que se van a generar tanto en la piel como en las fosas nasales, en el tracto urogenital, para determinar cuáles son las bacterias que podrán vivir y convivir con nosotros. Por lo tanto, hay una tendencia habitualmente a que la microbiota se mantenga más o menos estable en cada hábitat de la persona, ¿no? Y de hecho lo que hemos podido ver es que estas microbiotas se relacionan entre ellas, pero que al mismo tiempo podemos observar que hay menor variabilidad entre microbiotas que colonizan un biotipo de persona diferente que entre las existentes en diferentes localizaciones en el mismo individuo. ¿Qué quiere decir esta frase así tan complicada? Pues bueno, que la microbiota de la piel entre dos personas seguramente es menos importante esa diferencia que la que hay entre la piel y el intestino grueso de la misma persona, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a pesar de esa variabilidad que hay de la microbiota individual entre las personas, las funciones que ejercen son siempre las mismas, ¿vale? ¿Por qué? Porque están implantadas en esa localización para hacer una función que pueda ser protectora, metabólica, inmunológica, etc. O sea que a pesar de esta variabilidad, la función siempre intentan que sea la misma. ¿Y cómo se relacionan estas microbiotas o microbiomas? Pues en primer lugar, entre las diferentes comunidades microbianas que forman el microbioma en una localización concreta. O sea, en el intestino hay millones y millones de bacterias y bacterias diferentes que entre ellas se establece una relación y una convivencia. Pero al mismo tiempo, estas bacterias que están a nivel del colon también interacciones y se relacionan con las bacterias a nivel
pulmonar. ¿Qué hace eso? Que esta interacción haga que un desequilibrio en una región anatómica determinada influya en todo el ecosistema microbiano. Es por eso que se han descubierto que hay pacientes en los cuales con episodios de asma, mejorando su flora intestinal, mejorando su microbiota, conseguimos que disminuyan las necesidades de broncodilatadores o incluso sean personas que si antes eran más propensas a hacer infecciones respiratorias, dando una serie de probióticos que mejoren esa flora intestinal, mejoremos la microbiota respiratoria y al mismo tiempo les hagamos más fuertes y menos sensibles a las infecciones respiratorias. ¿Y cuáles son las principales funciones que tiene la microbiota? Fundamentalmente son dos, en líneas generales, el metabolismo y también la protección. El metabolismo, ¿por qué? Porque permiten suministrar nutrientes que son esenciales, son aquellos nutrientes que nosotros no podemos sintetizar por nosotros mismos y que no encontramos en la alimentación. Las bacterias se encargan de metabolizar sustancias que entran en nuestro organismo y que pueden dar origen a determinadas vitaminas, aminoácidos, ácido linoleico, linolénico, que sin esas bacterias nosotros no podríamos sintetizar y por lo tanto no podríamos obtener. Al mismo tiempo se encargan del aprovechamiento de nutrientes que no son digeribles, que la mayor parte de ellos se encuentran en las verduras, o como la celulosa, los glicosaminoglicanos, produciendo hidrógeno, CO2 y ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, que cada vez se están estudiando más, como el butirato, propionato, se ha visto en muchos estudios que son fuentes de energía y al mismo tiempo actúan como posbióticos de cara a modular la respuesta en el cáncer, ¿no? Estos tienen también un efecto osmótico a nivel del intestino grueso, también se generan gases, lo cual todo ello condiciona un aumento del peristaltismo, o sea, de la movilidad intestinal, y es motivo por el cual podemos decir muchas veces que la verdura es un laxante. Claro, es un laxante si tenemos una flora intestinal sana que produzca estas sustancias. Por eso se aconseja la ingesta de verdura, pero una persona que tiene la flora intestinal anómala, que tiene una disbiosis intestinal, si le insistimos en que tome verdura, esa verdura que va a tomar va a condicionar una serie de metabolitos en una flora intestinal anómala que condicionará el acúmulo de gases y que no va a incrementar el peristaltismo, con lo cual es la típica persona que tiene en la consulta que está harta de tomar verduras, pero ve que cada vez tiene la barriga más hinchada y no va al baño. Bueno, pues si no mejoramos la flora intestinal, si no mejoramos esa microbiota, no conseguiremos que la verdura tenga efecto que buscamos en esa persona. Por otro lado, la otra función que tenemos también súper importante es la de protección, la de protegernos al medio externo. Con un efecto antagónico microbiano, es decir, interfiere en la colonización de las mucosas intestinales, le impedimos que otras bacterias perjudiciales aniden y puedan atravesar esta barrera. Producen también compuestos antimicrobianos, o sea que actúan como una especie de antibiótico neutralizando estas bacterias patógenas y al mismo tiempo pueden hacer lo que se llama coagregación con los patógenos, es decir, se enganchan las bacterias nocivas para intentar que éstas atraviesen la pared intestinal y sean eliminadas a través de las heces. Por otra parte, tenemos también que participan con el sistema inmunitario, ¿no?, en el desarrollo de la defensa orgánica frente a la infección. Y de dos maneras, de una manera innata, que es la que establece la propia estructura de la mucosa intestinal, y de una manera adquirida, ¿no?, que es la que se produce a través del estímulo de producción de glóbulos blancos, inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una primera interacción que encontramos con el sistema inmunológico, de lo cual hablaremos más adelante. Pero claro, esta microbiota puede verse alterada, porque si no tuviéramos factores que la alteraran, todos tendríamos la misma microbiota intestinal si viviéramos todos en el mismo medio. Pues estos factores que pueden alterar esta microbiota intestinal son dos, básicamente: factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos ya los podemos deducir, ¿no? Son aquellos factores propios de cada persona, ¿no?, que es la genética y su propio sistema inmunitario. No hemos de olvidar que el sistema inmunitario actúa contra aquello que es externo al individuo, que no es nuestro. Por lo tanto, tiene que tener un cierto nivel de tolerancia a bacterias que son exógenas, que vienen del medio exterior y que, por lo tanto, nosotros tenemos que hacerla un poco nuestras y convivir con ellas, porque hay que interaccionar con ellas. Y por otra parte, los factores extrínsecos, ¿no? Aquí tenemos fundamentalmente la dieta, la exposición a los antibióticos, factores ambientales como la contaminación, el humo, el tabaco, y al mismo tiempo también la interacción o el intercambio con otros microbiomas, ¿no? Es lo que hemos visto en estos años, ¿no?, que aquellos niños burbujas que no se relacionan con nadie, que son hijos únicos, siempre tendrán una variabilidad de la microbiota intestinal más limitada que la que pueden tener niños que se interrelacionan con otros niños, que entran en contacto con otros ambientes, que adquieren la microbiota que hay en el ambiente de otras personas u otros medios.
Y no solo esto, sino que también lo que comentamos de los antibióticos, recientemente salió un artículo en el cual se establecía que el 25% de los medicamentos que tomamos habitualmente y que no son antibióticos pueden condicionar una alteración de la flora intestinal, desde antihistamínicos, quimioterápicos, el típico omeprazol, la morfina, incluso pacientes que están tomando muchos fármacos a la vez, el hecho de tomar más de 4 o 5 fármacos va a condicionar que la microbiota se va a alterar y va a haber una menor diversidad de microbiota en nuestro organismo. ¿Y cómo se origina o cómo se implanta esta microbiota en nuestro cuerpo? Existía la creencia de que el feto dentro del útero materno era como un disco duro en el cual no había ningún tipo de bacteria, ningún tipo de información. Esto se ha descubierto que no es cierto del todo, porque durante el periodo del embarazo, a través de la barrera placentaria, algunas bacterias del intestino de la madre ya están pasando al feto y ya están empezando a anidar a nivel de su intestino. Aquí el cambio fundamental, lo que determinará la aparición o no de enfermedades en el feto va a ser el tipo de alumbramiento, el tipo de nacimiento. Se ha visto que en niños que nacen por cesárea respecto a niños que nacen por vía vaginal, la posible aparición de enfermedades como puede ser el asma, enfermedades atópicas, rinitis alérgica, enfermedad celíaca va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Pues básicamente porque en el momento del parto, a través del canal vaginal, la cara del feto, su boca, sus fosas nasales entran en contacto con los lactobacilos que hay a nivel del introito de la mujer. Esto les permite una primera colonización que luego les va a ser muy útil para la digestión de la leche materna durante el periodo de lactancia. Sin embargo, si el nacimiento no es vía vaginal, sino que es vía por cesárea, en este caso lo que va a haber va a ser una colonización por otro tipo de bacterias más típicas de la piel, como los estafilococos, y lo que va a determinar es que ya haya de entrada una flora intestinal que sea anómala. Si a esto le añadimos que en vez de hacer una lactancia materna, hagamos una lactancia artificial, esto también va a condicionar que determinadas bacterias que pueden pasar a través de la leche materna no pasen al feto y entonces, al bebé, perdón, y entonces la microbiota intestinal se ve alterada. Incluso la introducción de los alimentos sólidos también va a modificar esta flora intestinal. Por eso podemos decir que durante estos 2-3 primeros años de vida la microbiota es muy inestable y que todo aquello que se suceda en esta fase condicionará los años venideros y posibles enfermedades que puedan salir en el individuo. Posteriormente, ya en la edad adulta, la microbiota es más estable y aquí sí que hablamos ya de todos aquellos factores que comentamos, intrínsecos, extrínsecos, que pueden condicionar la aparición de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la dieta, la localización geográfica, la exposición a fármacos, a la contaminación, interacción con otros individuos, etc. ¿Y esto qué condiciona? Condiciona que si estamos hablando de que la flora se puede afectar por factores extrínsecos e intrínsecos, esto va a condicionar una serie de desajustes que alterarán funciones fisiológicas normales y que por lo tanto desencadenarán en una serie de enfermedades que ya han sido muy estudiadas, ¿no? Como por ejemplo, se han visto determinados patrones específicos de microbiota en obesos, en niños prematuros que nacen de madres que ya tienen una alteración de la flora intestinal por infecciones vaginales, en la enfermedad inflamatoria intestinal, el colon irritable, el cáncer colorectal, el diabetes, etcétera, 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 etcétera. En este aspecto, he hecho solo unos cuantos comentarios de algunas de las patologías que van asociadas a la disbiosis intestinal para que tengamos una idea hasta dónde puede llegar el alcance de esta alteración de la flora intestinal, ¿no? En patología digestiva, que es lo que es mi campo más específico, está muy establecido ya la relación que hay con el cáncer colorectal, del cual hablaremos más tarde, pero no solo en este aspecto, sino también en la enfermedad diverticular de colon, ¿no? Nosotros en nuestro hospital tenemos un protocolo en el cual todos aquellos pacientes que han hecho una inflamación, una diverticulitis, ya hacen un tratamiento específico con divertica y con probióticos, y esto ha hecho disminuir drásticamente la reincidencia o la aparición de nuevos brotes de diverticulitis, porque ya se ha visto, ¿no?, que la diverticulitis es un proceso que va asociado a la alteración de la flora intestinal, a la disbiosis intestinal. En enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, colitis ulcerosa, también hay muchos estudios al respecto y se están utilizando ya los probióticos. En el colon irritable es el caballo de batalla diario de muchas de las consultas de digestólogos y de compañeros. También el tratamiento de prevención de diarrea aguda, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la lista se podría ir alargando incluso más. Publicaciones de artículos hay muchísimos a día de hoy, sobre todo en la relación con el cáncer colorectal. No solo lo que comentábamos, ¿no?, como carcinogénico, o sea que esta disbiosis influye en la aparición del cáncer, sino que en función de esa microbiota alterada, esta evolución puede ser más o menos rápida. Hemos de tener en cuenta que el cáncer colorectal, a día de hoy, un 10% es hereditario, que es el que
intentamos evitar, porque esto está ya en los genes. Sin embargo, el 90% restante es un cáncer que es ambiental. ¿Qué quiere decir? Que depende de condiciones externas. Se había comentado hace unos años que la carne roja podía condicionar la aparición del cáncer. Pues no, no es la carne roja. La carne roja es una sustancia, un producto que en una flora intestinal anómala que tiene una serie de condiciones determina la digestión de esa carne y que condiciona que aparezcan una serie de metabolitos que van a alterar los genes de las células del intestino promoviendo la aparición del cáncer. Con lo cual, así podemos ir viendo que todos aquellos factores externos que nos alteran la flora intestinal condicionan la aparición del cáncer, su progresión e incluso la respuesta que la persona y el cáncer puede tener a los tratamientos que utilizamos hoy en día. Y ahora, llegado a este segundo punto, el otro aspecto también muy importante es cómo interacciona la microbiota con el sistema inmunitario, ¿no? Las enfermedades alérgicas, neumológicas, las autoinmunes, que son las que fundamentalmente dependen del sistema inmunitario, afectan hasta un 25% de la población. Y aquí hay factores que participan que tanto pueden ser genéticos como ambientales, ¿no? El sistema inmunitario es el encargado de proteger contra las continuas infecciones que nos acechan. A su vez, se encarga de la reparación de los tejidos que habitualmente sufren daños y regula la aparición y el desarrollo del cáncer, ¿no? Para que este sistema funcione y se desarrolle correctamente, requiere de una comunicación bidireccional con la microbiota, sobre todo con la intestinal, ¿no? Que lo comentábamos al principio. Esta relación de la microbiota con el sistema inmunitario mantiene el equilibrio de las mucosas, su salud, y, en consecuencia, la salud de la persona en general. Se ha demostrado que la disbiosis intestinal puede provocar alteraciones en el correcto funcionamiento del sistema inmunitario, desencadenando enfermedades en las cuales el propio sistema inmunitario actúa contra el propio individuo. Estos son los que se llaman enfermedades alérgicas o autoinmunes, ¿no? Es nuestro propio sistema inmunitario que nos ataca a nosotros mismos. La comunicación entre los microorganismos y las células inmunitarias se realiza a través de una serie de compuestos, microvesículas que producen los propios microorganismos y que directamente o mediante la estimulación de otras células llegan a las células inmunitarias. Aquí hacemos una punta de lanza a favor de los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Como habíamos comentado antes, el acetato, el propionato y el butirato. ¿Por qué? Porque son aquellos que ayudan a modular de una mejor forma el sistema inmunitario, ¿no? Así pues, la microbiota ayuda de dos maneras a las células inmunitarias. Como por una parte modulan su respuesta haciendo que ésta sea más efectiva y rápida, y por otra parte refuerzan y amplían la barrera protectora a nivel intestinal frente a las bacterias patógenas. Y esto, ¿cuál ha sido la evolución durante estos últimos años, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hoy en día las consultas, el hecho de que una persona tenga una intolerancia a la fructosa, al sorbitol, a la lactosa, a dermatitis atópicas en los niños, más incidencia de asma, cada vez más enfermedades autoinmunes? Esto es una cosa que hace 50 años apenas se veía. O sea, eran cosas muy poco habituales que hoy en día parece más una enfermedad del mundo industrializado que no una enfermedad del futuro. ¿Y por qué ha sido esto? Esto ha sido básicamente motivado porque con el aumento de las medidas higiénicas en los últimos 50 años, con la aparición de los antibióticos, lo que hemos conseguido es que algunas de las enfermedades infecciosas, como la hepatitis, la tuberculosis, ha ido disminuyendo. Pero al mismo tiempo que hemos provocado, que hemos hecho que nos hayamos ido cargando poco a poco la flora intestinal y la microbiota, con lo cual esta ha sido menos diversa y esto ha condicionado que por esas interacciones que comentaba anteriormente con el sistema inmunitario haya hecho crecer infecciones que antes eran poco prevalentes, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la diabetes tipo 1, el asma, las dermatitis atópicas. Esto en definitiva es lo que comentaba, ¿no? Es la evolución del mundo occidental, ¿no? El exceso de higiene y el mayor control de las enfermedades con antibióticos ha determinado la aparición de unas enfermedades que hace 60 años eran muy poco prevalentes. Y esto pues lo hemos visto en rinitis alérgicas, en asma, alergias a alimentos, en los cuales ya cada vez hay más estudios que están saliendo a través de los cuales, mediante la manipulación de la flora intestinal, conseguimos, en el caso de las rinitis alérgicas, hasta tratarlas con probióticos. A pesar de que en el asma hay pocos estudios al respecto, también se están consiguiendo disminuir los requerimientos de broncodilatadores o sustancias que se utilizan para controlar la enfermedad. Otros aspectos que pasaremos muy por encima de la disbiosis intestinal, también se ha visto su relación con las infecciones vulvovaginales, incluso también con las mastitis. Y en el caso de las enfermedades neurológicas o de alteración de la salud mental, aquí la importancia es la conexión que hay entre el eje cerebro-intestino-microbiota, ¿no? Pero que a modo de pincelada, porque no es el tema del cual nos tocaría hablar hoy,
sí que hemos ido viendo que hay muchos trastornos como el trastorno del espectro autista, la depresión, la ansiedad, la esclerosis múltiple, el Parkinson, que ya están saliendo muchas líneas de investigación en las cuales se está viendo que la alteración de la flora intestinal está motivando o condicionando la aparición de estas enfermedades, entre otros factores que las provocan. Incluso ya para acabar, han salido estudios de cara a la optimización del rendimiento deportivo. ¿No? Hemos visto que manipulando incluso la microbiota con probióticos podemos, además de mejorar el sistema inmunitario, mejorar la permeabilidad intestinal, disminuir toxinas, conseguir la desaparición de molestias gastrointestinales que tienen muchos deportistas, optimizar su recuperación muscular, mejorar la producción de energía, que se recuperen de una forma más rápida, mejorar su estado anímico, evitar lo que se conoce como síndrome del sobreentrenamiento. O sea, para que os vayáis dando cuenta hasta dónde puede llegar y lo amplio que puede ser el campo de trabajo que tenemos con la microbiota. Por lo tanto, y ya pasando a lo que comentábamos de la medicina personalizada de precisión, hemos de partir de la base que ¿qué podemos considerar un microbioma sano? ¿No? O sea, ¿cuándo tengo yo un microbioma sano? El microbioma sano ha de cumplir dos premisas fundamentales: que sea resistente al estrés y a las perturbaciones que vengan del medio externo y que tenga la capacidad suficiente para recuperarse y poder volver a tener un perfil saludable después de esta perturbación. Eso hace, por lo tanto, que pensemos que concretamente no es la pérdida o ganancia de determinadas bacterias la que nos va a condicionar que tengamos una u otra enfermedad, sino es la pérdida o ganancia de las funciones clave de esas bacterias, la que determina su asociación con diferentes enfermedades, ¿no? Y que de esa manera la pérdida de esas funciones y nosotros poder llegar a determinar cuáles son esas funciones que se han perdido nos puede seguir como un biomarcador de riesgo, de diagnóstico, incluso de progresión de una enfermedad, conociendo esas modificaciones del microbioma, ¿no? Así pues, ¿cómo podemos actuar? O sea, ¿qué estrategias podemos utilizar para intervenir en el microbioma y su funcionalidad y, por lo tanto, mantener la salud y mejorar la enfermedad? Los 4 pilares básicos que vemos en esta imagen son básicamente la dieta, los probióticos, la utilización también incluso de antibióticos y el trasplante de microbiota mediante los trasplantes fecales. Ya si pasamos al último punto de la charla, que es el que supongo que todos estábamos un poco esperando, sabiendo ya lo que es la microbiota, cómo se ve alterada, cuáles son los patrones que pueden llegar a alterar determinadas enfermedades y cómo pueden intervenir, pues bueno, ver un poco la relación que hay con el cáncer y lo que comentábamos anteriormente. En ese aspecto he introducido 3 artículos y un cuarto que no comentaremos, pero que lo dejo por si alguien estuviera interesado en revisarlo, en el cual iremos viendo los puntos que comentábamos al principio, ¿no? Primero, por empatía con esta patología, que es la mía en particular y la base a partir de la cual han salido muchos de los estudios que se están haciendo en otros campos de la oncología, podríamos establecer cuál es la relación que hay entre esta disbiosis intestinal y el cáncer colorectal, ¿no? Ya aquí lo he remarcado en el propio abstract, ¿no? Que ya de entrada las afirmaciones que hacen son bastante categóricas, ¿no? Por ejemplo, ya lo dice en la segunda línea, ¿no? Que la disbiosis intestinal juega un papel muy importante en el desarrollo del cáncer colorectal, no solo en el proceso de carcinogénesis, sino en la inflamación, en la respuesta inmune y en la aparición de toxinas metabólicas que juegan un papel muy importante en su aparición, ¿no? En base a esto, es lo que comentamos, ¿no? Y repetimos otra vez, que el estudio de estas microbiomas o de estas microbiotas puede conseguir de una manera no invasiva en un futuro tener una serie de test que sean útiles para establecer unos biomarcadores que pueden llegar a predecir la aparición o no de ese cáncer y cuál va a ser su comportamiento, ¿no? Si va a ser un cáncer que va a responder bien a la cirugía, que va a responder bien a la quimioterapia, si va a haber un efecto adverso de los quimioterápicos más o menos intenso en los pacientes en función de esa microbiota, incluso no solo hablando de la quimioterapia, sino también en la inmunoterapia. De los varios aspectos en los cuales se comenta en este artículo, los pasaremos muy por encima porque ya digo, es un artículo muy específico que habla de muchas cosas y mucha terminología médica, pero aquí os he hecho un poco resumen de lo que comentan. Hablan sobre todo del mecanismo de acción de la disbiosis intestinal, ¿no? Cómo actúa directamente sobre el sistema inmune, creando
al mismo tiempo a nivel intestinal un microambiente intestinal proinflamatorio, ¿no? O sea, la disbiosis lo que genera es una serie de mediadores o de reacciones inflamatorias a través del intestino, que es el que va a provocar un desequilibrio entre la regeneración tisular y la apoptosis celular. El cáncer, en definitiva, ¿qué es? Es un desajuste entre aquellos procesos naturales en los cuales hay un crecimiento de bacterias por un lado y la muerte de esas bacterias por otro, ¿no? Nuestro organismo está en continua renovación, células que nacen, reproducen, células que mueren. Cuando ese equilibrio se rompe, lo que ocurre es que la pérdida de esa muerte celular condiciona una regeneración excesiva de las células y esto produce lo que es el cáncer, ¿no? El cáncer no es ni más ni menos un crecimiento alocado, desmesurado y descontrolado de las células que condicionan, pues bueno, todo lo que comporta con metástasis, alteraciones, etcétera. Y aparte de esta inflamación que hablamos que desestructura este equilibrio entre la regeneración tisular y la apoptosis, la microbiota también puede llegar a actuar a nivel genético, ¿no? O sea, los genes se encargan de modular este equilibrio. Incluso la microbiota puede modificar el gen de algunas células a nivel intestinal de tal forma que provocará que esa regeneración celular sea incontrolada. Y esto que yo digo en líneas generales y que podría decir, bueno, pero esto se tiene que, o se ha visto de alguna manera, sí, sí, se ha visto. En este artículo hace referencia al papel de determinadas bacterias que pueden llegar a ser cancerígenas, ¿no? Como el Fusobacterium nucleatum, E. coli, Bacteroides fragilis. Son bacterias que ya se han correlacionado con el cáncer de colon, ¿no? Si una persona en un test de disbiosis tiene una proporción elevada de estas bacterias, pues hombre, es importante empezar a pensar en modificar este patrón porque el riesgo que corre de acabar teniendo un cáncer de colon es importante. De la misma manera que también tenemos otras especies protectoras, que son aquellas que lo que van a hacer es evitar lo que las anteriores están provocando, ¿no? Como por ejemplo los Bifidobacterium breves, el Longo, Lactobacillus rhamnosus, y que en definitiva lo que intentamos hacer al promover la salud con la administración de los probióticos es dar estas bacterias, ¿no? Para crear un microambiente a nivel intestinal que intente protegernos de aquellos factores que pueden ser cancerígenos para el individuo. Por lo tanto, en el segundo apartado de la comunicación también se habla de cuáles son los mecanismos en los cuales la disbiosis intestinal altera este sistema inmunitario, ¿no? Habla de cuáles son esos metabolitos que decíamos que provoca la microbiota intestinal, incluso en este cuadro, si os acordáis que habíamos hablado de los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que es producido por el Bifidobacterium, ya se ha descubierto y se ha comprobado que tiene un efecto protector frente al cáncer de colon. Sin embargo, determinadas sales biliares que son producidas por estas bacterias que hay aquí, el Bacteroides fragilis y el Clostridium, tienen un efecto procancerígeno. Pues bueno, esto es una demostración, es una evidencia de que lo que estábamos comentando no es una pura entelequia, sino que es algo ya que se ha demostrado y que ya hay bastantes estudios al respecto. Al mismo tiempo, ya que sabemos que en el cáncer de colon esa disbiosis puede llegar a provocarlo, el otro factor es cómo la microbiota puede alterar la efectividad de la inmunoterapia y la quimioterapia, ¿vale? O sea, lo que decíamos del mecanismo bidireccional, pues aquí en este artículo se comenta y se hace referencia a diferentes tipos de bacterias y cómo ellas pueden llegar a interferir reduciendo determinadas actividades metabólicas, por ejemplo, en quimioterápicos como el irinotecan, el oxaliplatino, la ciclofosfamida, o incluso con determinadas sustancias que se utilizan como inmunoterápicos, ¿no? Entonces, en este artículo también se hace referencia a eso. Volvemos a lo de antes, nos referimos a la evidencia científica, esto es lo que nos dice la medicina. En base a esto podemos hacer recomendaciones. Sin esto no podríamos recomendar porque estaríamos haciendo un mal uso de los probióticos y de la medicina. El segundo artículo del que os he expuesto aquí para que podáis revisar y que comentaremos también brevemente es el que hace referencia ya a la modulación de la microbiota en la eficacia y toxicidad de la quimioterapia, ¿no? De las terapias anticancerígenas. En este aspecto se habla de cómo la disbiosis influye otra vez en el origen del cáncer y su progresión, volvemos a hablar de lo mismo, pero al mismo tiempo, y lo más importante y yo creo provechoso de este artículo, es ver cómo la propia microbiota puede alterar los efectos modulando la quimioterapia y la inmunoterapia, haciendo una metabolización de estas sustancias, ¿no? O sea, las propias bacterias se encargan de metabolizar
quimioterápicos que entran en nuestro organismo y de esa manera modulan sus efectos. Cuando digo modulan sus efectos, estoy haciendo referencia tanto a los efectos beneficiosos como a los efectos adversos. No hemos de olvidar que la quimioterapia lo que hace es destruir células que tienen un potencial de crecimiento acelerado o más rápido, ¿no? Para ser muy selectivos frente a lo que son las células cancerígenas. Pero ¿qué pasa? Que a veces, ahora cada día los quimioterápicos son más específicos, pero inicialmente era como matar un mosquito con un cañón. Tú matabas el mosquito, pero también matabas todo lo que había alrededor. ¿Y eso qué quiere decir? Que también se destruían muchas células de las que no eran cancerígenas. De ahí muchos de los efectos adversos que ha dado la quimioterapia, como las diarreas, mucositis, dermatitis, etc. Cada día y hoy en día los quimioterápicos se están haciendo más selectivos, hasta el punto de que están disminuyendo los efectos adversos. Y por lo tanto, intentamos en cierta manera minimizar los efectos adversos que producen esos quimioterápicos. La inmunoterapia no deja de ser un paso más hacia el tratamiento del cáncer, porque en este aspecto lo que estamos haciendo es que no estamos matando células del organismo con drogas, sino que lo que estamos haciendo es poner unas determinadas sustancias dentro de unas células que se encargan de estimular a nuestro propio sistema inmunitario para que sea nuestro propio sistema inmunitario el que venza al cáncer. O sea, o bien podemos destruir las células que se regeneran rápidamente con sustancias químicas, o bien intentar que esas sustancias que tiene la inmunoterapia vayan dirigidas a determinadas células de nuestro organismo para que nuestro sistema inmunitario sea más resistente y logre vencer al cáncer. Por lo tanto, la microbiota pues también va a jugar un papel muy importante en el campo de la inmunoterapia, porque si dijimos que tiene una relación directa con el sistema inmunitario, va a también facilitar la eficacia de esa inmunoterapia, al mismo tiempo va también a regular los efectos adversos que aún pueden provocar los inmunoterápicos, ¿no? Porque aunque los inmunoterápicos son mucho más específicos, los efectos adversos en este campo también se pueden llegar a recoger. Aquí en las siguientes diapositivas, esto es un poco más a modo ilustrativo que orientativo, ¿no? Porque en esta lo que podemos ver es que aquí en el centro tenemos todo lo que son las bacterias que hay en nuestro organismo, la microbiota, pero al mismo tiempo las propias bacterias que hay en el seno del tumor. Pues estas pueden actuar de una manera equilibrada tanto sobre la eficacia de la quimioterapia como la toxicidad de la quimioterapia. Aquí hay diferentes ejemplos como bacterias como el micoplasma, como el E. coli, que se han demostrado en diferentes estudios cómo pueden influenciar en estas sustancias quimioterápicas para minimizar sus efectos tóxicos o al mismo tiempo mejorar la eficacia y la disminución de masa tumoral, ¿no? Y lo mismo en esta parte de abajo, en la cual hablamos de diferentes tipos de microbiota que actúan a través de sistemas como las beta-glucuronidasas, pues sobre la toxicidad de algunos fármacos quimioterápicos, como por ejemplo el irinotecan. Estos son ejemplos que evidentemente son completamente ilustrativos y que sirven un poco más para reforzar la idea que este artículo intenta transmitir. Lo mismo sucede con el tema de la inmunoterapia, lo que pasa es que en este aspecto la toxicidad es menor, no es tan 50-50% como sucedía con la quimioterapia, pero aquí también ha habido muchos estudios que se recogen en esta ilustración, en la cual determinadas bacterias pueden también interferir tanto en su eficacia como en su toxicidad. ¿Y cómo podemos modular esta microbiota de cara a conseguir una mayor eficacia de estos tratamientos anticancerígenos y menor toxicidad? Pues en esta rueda lo vemos claramente, ¿no? El que se ha estudiado más, en el cual hay más conocimientos a día de hoy y hay más estudios metodológicamente correctos, es la utilización de probióticos, ¿no? Los probióticos son bacterias que, administradas en la cantidad suficiente a nuestro organismo, se pueden llegar a convertir en sustancias beneficiosas que mejoran la salud, ¿no? Esa es la definición que tiene la OMS. Pero aquí podemos ver cómo estos probióticos, ya ha habido muchas cepas que han sido recogidas, que han sido estudiadas y que pueden ser útiles para potenciar el efecto de la propia quimioterapia, es decir, hacer que la disminución de la masa tumoral sea más importante. ¿De acuerdo? Por otra parte, otra de las sustancias que también se han utilizado mucho son los prebióticos. Los prebióticos, en definitiva, son aquellos alimentos que nosotros ingerimos y que pueden actuar como sustrato
para los probióticos. No, no para los probióticos, sino para las bacterias endógenas de nuestro organismo. Esa sería la definición más exacta. ¿Qué quiere decir? Es como si a un deportista le diéramos un doping. Incrementaremos su eficacia e incrementaremos su potencial, ¿no? De esta manera intentamos estimular el crecimiento, la aparición de bacterias propias nuestras, no probióticos administrados de fuera, para intentar que nuestro propio ecosistema, nuestra propia microbiota mejore y pueda de esa manera prevenir el cáncer y mejorar la eficacia y disminuir la toxicidad de estas sustancias que se utilizan para tratamiento anticancerígeno. Lo que pasa es que en este aspecto, respecto a los prebióticos, hay menos estudios en humanos, los estudios que hay más recogidos son estudios en ratas y en animales, y eso siempre se tiene que coger con mucha cautela, ¿no? Porque la flora intestinal de una rata, a pesar de que pueda ser similar a la del ser humano, tiene sus condicionantes, tiene sus particularidades y siempre los datos, al transmitirlo de animales a humanos, tienen que ser cogidos con mucha precaución. Otro de los aspectos que se han utilizado son los simbióticos. Los simbióticos no es nada más ni menos que la combinación de prebióticos con probióticos. O sea, vamos a meter a nuestro intestino soldados que van con una dosis de doping, ¿no? Para intentar luchar contra esa disbiosis que hay a nivel intestinal. Pero aquí también los estudios que hay son solo en animales y se han hecho sobre todo para intentar evitar los efectos adversos de las terapias anticancerígenas, no tanto para la eficacia. Otra de las sustancias que también se han utilizado y que cada vez se está estudiando más y que tiene un futuro muy prometedor son los probióticos. Los probióticos no dejan de ser nada más y nada menos aquellas sustancias producidas por las propias bacterias, como por ejemplo pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? O sea, son sustancias que tienen un potencial a la hora de modular el sistema inmunológico muy importante y que se ha visto sobre todo en los estudios que hay publicados en la literatura que tienen tendencia a disminuir los efectos adversos que pueden llegar a producir los quimioterápicos. Y por último, que esto sí que hay estudios muy concretos y muy específicos, la utilización de antibióticos. Los antibióticos que da la sensación que los estemos poniendo como que sean los demonios o los malos de la película, en absoluto. Los antibióticos pueden hacer una selección específica de nuestra microbiota intestinal, evitando la aparición de determinadas bacterias que sí que se ha visto, se ha asociado, como comentamos anteriormente, que pueden potenciar la progresión del cáncer o bien disminuir la eficacia de la quimioterapia o la inmunoterapia. Este es el tercero de los artículos que comentábamos, que viene a reforzar un poco más lo que es el rol de la microbiota en la respuesta a la terapia anticancerígena y que muy rápidamente lo pasaremos por encima porque hace referencia a conceptos genéricos sobre la relación de la microbiota con algunos de los diferentes tipos de cánceres digestivos, ¿no? Por ejemplo, describen el cáncer hepático, el cáncer de páncreas, el cáncer de colon y cuál es la asociación que ha habido entre los diferentes patrones de disbiosis con este tipo de enfermedades. Nos habla también de cómo el control de la microbiota sobre el sistema inmunitario puede condicionar la acción de estos inmunoterápicos y sus mecanismos de acción y cómo pueden llegar a modular su eficacia y toxicidad. En definitiva, es un artículo más que no me he querido extender más para no hacer ya muy pesada la charla, en el cual podemos tener muchos puntos pues bueno, de referencia para ver cómo está la situación hoy en día y qué estudios son los que están surgiendo en este aspecto. Y el último y cuarto, que lo pongo aquí en un modo solo anecdótico, es otro artículo también publicado en el cual se habla de cómo la microbiota modula la quimioterapia, su eficacia y su toxicidad, este siendo muy específico. Así pues, y ya para acabar y dejar paso a posibles preguntas que podamos plantear, podríamos decir que cada vez más los conocimientos que hay en esta relación bidireccional que comentaba en el microbioma, cáncer y inmunoterapia, cada día son más importantes, ¿no? Y están saliendo cada día más líneas de investigación. Esto ha hecho incluso que se hable ya de una rama que es la farmacomicrobiómica, en la cual lo que comentábamos, ¿no? Ya estamos intentando combinar la manipulación de la microbiota con al mismo tiempo los fármacos que se utilizan en terapias anticancerígenas. No obstante, hemos de tener en cuenta que a la manipulación de esta microbiota de cara a los tratamientos del cáncer, muchos de los estudios que hay son estudios en animales y por lo tanto la aplicabilidad de la clínica humana hay que tenerla con mucho respeto y con mucha cautela, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que los pacientes que
son sometidos a una quimioterapia o una inmunoterapia son pacientes que a la larga se van a convertir en pacientes inmunodeprimidos. El propio cáncer ya altera el sistema inmunitario y hace que una persona de entrada pueda tener un cierto grado de inmunodepresión, pero si esa persona después tiene que hacer un tratamiento neoadyuvante de quimioterapia o inmunoterapia y disminuimos aún más ese sistema inmunitario, lo que no tiene sentido es que cuando ya tengamos complicaciones o efectos adversos como una mucositis, entonces intentemos mejorar su salud administrando probióticos, porque en definitiva lo que podemos provocar es una infección generalizada en el organismo. O sea, si algo hemos de conseguir es que el paciente llegue a la quimioterapia e inmunoterapia en las mejores condiciones posibles, ¿no? Por lo tanto, esto nos obliga a decir que no podemos hacer afirmaciones categóricas específicas. Esto no es una charla para decir, en un paciente con cáncer de colon, que es un estadio T4N1 con metástasis y tiene que hacer una quimioterapia, tiene que tomar esta cepa de probióticos. No, ese no es el mensaje que yo quiero transmitir. El mensaje que quiero transmitir es que necesitamos muchos más estudios para hacer una medicina, que es lo que yo buscaba al principio de la charla, una medicina de precisión, una medicina dirigida al paciente, y que lo que sí es importante y que yo creo que es el mensaje que más relevancia tiene de la charla que tiene que surgir hoy, es que la correcta salud y una microbiota sana condicionan un campo óptimo para llevar a cabo una lucha contra el cáncer lo más segura posible y al mismo tiempo para afrontar los tratamientos anticancerígenos que en ocasiones pueden tener los pacientes y que condicionan mucho su calidad de vida y que en definitiva es lo que perseguimos, lo que somos todas las personas del mundo sanitario, ¿no? De todos los equipos multidisciplinares. Curar el cáncer y en caso de que lo podamos hacerlo, pues intentar en cierta manera que la calidad de vida y la salud del individuo sea lo mejor posible. Pero eso siempre, ya lo digo, teniendo en cuenta de que no podemos perder el norte, no podemos tirar las campanas al vuelo, decir yo utilizo probióticos para todos y todo va a ser bueno para todo. No, o sea, hay que tener sentido común, aplicar la lógica, aplicar la evidencia científica, aplicar los estudios que están apareciendo en la literatura y en base a eso ser coherentes y corresponsables porque estamos tratando a pacientes, no estamos tratando ni a ratones ni a animales. Y eso es todo lo que quería comentar. Pues muchas gracias. Me ha parecido muy interesante la charla. Si quieres dejar de compartir pantalla, si nos vemos mejor. Sí, a ver si consigo. ¿Cómo estás compartiendo pantalla? Ahora. Perfecto. Pues me ha parecido muy importante y muy interesante, sobre todo esto último que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo. Y es algo un riesgo o una trampa en la que acostumbran a caer los pacientes oncológicos, ¿no? La búsqueda del milagro. Entonces, el objetivo de esta charla era hablar de la importancia de la microbiota durante el cáncer, pero ni mucho menos era el de decir, oye, pues la microbiota puede ser un milagro porque va a hacer que la quimioterapia te cure. No, esto no. Y además me ha gustado mucho también esto que has comentado de que los antibióticos también son una vía para mejorar los probióticos, la microbiota, porque a veces parece que son, ¿no?, el malo de la película, el demonio, pero claro, si hay bacterias malas, primero hay que matarlas antes de repoblar, ¿no? También quería preguntarte sobre, claro, por más que llevemos una alimentación saludable y tomemos suplementos de probióticos, claro, si hay un estrés continuado, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con este estrés? ¿Este estrés afecta a nuestra microbiota? Bueno, altera muchísimo. Esto va en relación a aquella diapositiva que fugazmente pasé sobre el eje cerebrointestinal, ¿no? Es que todo lo que ocurre aquí abajo tiene una repercusión aquí arriba, pero es que lo que ocurre aquí arriba también afecta aquí abajo, ¿no? Muchos de los síndromes de intestino irritable, mal denominados colon irritable, que hoy en día no se llaman colon irritable, vienen condicionados por el estrés. Yo veo muchos pacientes en la consulta que vienen con el mismo patrón sintomatológico, ¿no? Dolores de barriga, distensión abdominal, mire, tengo la barriga como si estuviera embarazada, unos días voy con diarrea, otros días voy con estreñimiento, y entonces te sientas, lo tranquilizas, tendré un cáncer de colon, no lo tendré, empiezas a hacer pruebas, te vas dando cuenta
de que las pruebas van eliminando posibilidades de una enfermedad orgánica, y haces la pregunta del millón, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Entonces, claro, te sueltan allí todo y te das cuenta que aquella persona lleva un estrés, que ese estrés, claro, altera todo su sistema neurológico, pero también su sistema inmunitario. O sea, Ujú, al contrario de lo que podamos pensar, el intestino es el lugar donde más terminaciones nerviosas hay en el cuerpo. Uno de los lugares donde más terminaciones nerviosas hay en el cuerpo, ¿no? Y todo está conectado con el vago, el cerebro, y al mismo tiempo donde mayor cantidad de herramientas tiene el sistema inmunitario. Con lo cual, es lo que decíamos, en muchos años hemos tenido las bacterias del intestino que nadie las conocía ni nadie sabía dónde estaban, y ahora resulta que intervienen e interfieren en todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, a una persona estresada, evidentemente, su microbiota se va a ver alterada. ¿Por qué? Porque ese estrés va a condicionar una alteración en la alimentación, al mismo tiempo no va a dormir bien, la falta de sueño, va a tener unos patrones que seguramente no van a ser saludables, y claro, la alteración a nivel intestinal, eh, casos de conocidos tenemos todo, ¿no? Fulanito de tal, oye, tuvo una desgracia y a los 3 meses le diagnosticaron un cáncer. Y a ver, ¿fue aquello lo que? No, no fue aquello, posiblemente, pero había un sustrato, había una alteración de su flora intestinal, y una situación estresante altera nuestro sistema inmunológico, nos hace más vulnerables. Al hacernos más ujú. vulnerables, aquí es cuando empiezan a aparecer enfermedades, a patrones de alteración intestinal, etcétera, etcétera. Con lo cual, la pregunta es muy buena, porque es una cuestión prínceps en todo esto. Ujú, vale, pues muchas gracias. Si te parece, dejamos que nos pregunten Sí, por algo supuesto. los asistentes. Ujú. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. ah, si alguien quiere abrir micro y preguntar directamente, o si las mandáis por el chat. Alejandra dice que lástima, acaba de entrar y antes no he podido. Alejandra, mañana te mando la grabación, no te vas a perder nada. Hilda dice, excelente explicación, esperamos que sea invitado nuevamente para que nos oriente acerca de cómo mejorar nuestra salud. Muy bien. Inma comenta, ¿sería beneficioso incorporar la toma de probióticos durante los tratamientos de quimio? Bueno, esto es lo que comentábamos al Eh, principio. O sea, el tratamiento quimioterápico es un tratamiento muy largo y es acumulativo. ¿Qué quiere decir? El paciente, cuando empieza la quimioterapia, la posibilidad de aparición de efectos adversos es baja. Pero a medida que esa quimioterapia va avanzando, es cuando empiezan a aparecer los problemas. Lo que no tiene sentido, ya lo dije anteriormente, es que después de 3 ciclos de quimioterapia empecemos a dar probióticos cuando empezamos a tener una mucositis, cuando empezamos a tener diarreas, porque aquí es cuando existe el riesgo de que podamos hacer una infección, porque nuestra barrera intestinal ya está alterada. Lo que hay que hacer es, yo lo aconsejo en los pacientes que operamos de cáncer de colon, que como la quimioterapia tarda un tiempo en iniciarse, que habitualmente puede ser 1 mes o 2 meses, antes de la cirugía ya empezamos a hacer un tratamiento con probióticos. Ya empezamos con un probiótico específico, con una serie de cepas. Es un probiótico multi-strain que no tiene una cepa concreta, sino que tiene un conjunto de cepas que ya hemos diseñado, que se han estudiado, que se han comprobado que tienen una eficacia, que hay una serie de postbióticos que funcionan correctamente. ¿Por qué? Porque es que ya no solo me va a venir bien para promover una salud en el momento que le vayan a hacer la quimioterapia, sino que ya hay estudios que han demostrado que los pacientes que se operan y ya llevan más de 2 semanas haciendo un tratamiento con probióticos van a tener menos complicaciones durante la cirugía, una recuperación más rápida, lo cual es normal, porque en cirugía de cáncer de colon lo que hacemos es resecamos un trozo de intestino, lo volvemos a empalmar. Una de las principales complicaciones es que hay una fuga de ese empalme, y que por lo tanto una peritonitis tenemos que volver a operar. Pues ha habido estudios que se han visto que disminuye la incidencia de infecciones de herida quirúrgica, disminuye el riesgo de tener un fallo de sutura, mal dicho, diremos de incidencia de sutura, con lo cual, si partimos de la base que empezamos a hacer ese tratamiento preventivo con probióticos, cuando llegue el momento de la quimioterapia, el paciente va a ser más resistente a los efectos adversos, y al mismo tiempo, a pesar de que no podamos decir tal cepa es la que le va a favorecer la eficacia del quimioterápico, sí que podemos hacer referencia a la última frase que dije de la charla, ¿no? Que el tener un paciente sano nos va a hacer que sea más resistente ujú, a la gran agresión que va a suponer hacer una quimioterapia. ujú. Muy, muy, muy interesante esto porque
Precisamente es la línea en la que trabajamos desde Avívate, ¿no? En Avívate lo que decimos es desde el momento del diagnóstico tienes que prepararte física y mentalmente para llegar lo más fuerte posible a los tratamientos. Como dice la oncóloga integrativa, la doctora Natalia Eres, dice el cáncer es como subir al Everest. Entonces, de la misma forma que no subirías al Everest en chanclas, tampoco puedes entrar en los tratamientos en un estado que no sea el mejor en el que puedas estar, ¿no? Muy, muy interesante esto. Luego tenemos otra pregunta que es, muchísimas gracias, dice Mila. José Molina pregunta, ¿tener una buena salud intestinal ayuda a nuestro sistema inmunitario? A ver, evidentemente, es que ayuda en todo. Lo que pasa que hay que tener en cuenta también en base a qué queremos que nos ayude en nuestro sistema inmunitario. A que tengamos menos riesgo de adquirir la infección por COVID, a que tengamos menos riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Claro, aquí volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, no podemos coger el concepto general y decir, no, yo me voy a tomar un probiótico y para evitarlo todo, no. Si lo que queremos es, por ejemplo, yo soy deportista, hago deporte y en invierno el riesgo que tengo al hacer deporte al aire libre es pues que tenga más riesgo de tener infecciones de la vía respiratoria. Pues entonces, en base a una serie de estudios que hay en la literatura, yo sé que hay una serie de cepas que lo que van a hacer es reforzar mi sistema inmunitario a nivel respiratorio para evitar que yo haga esas infecciones. Por lo tanto, en ese aspecto, yo tengo unas cepas determinadas. Si soy una persona que tengo antecedentes de, por ejemplo, podemos decir que he nacido por cesárea, tuve lactancia artificial, una mala alimentación en la infancia, me dieron muchos antibióticos y quiero prevenir tener una serie de alergias en primavera, pues entonces tendré que tomar otro grupo de cepas que se han dirigido a evitar pues, rinitis alérgicas, asma y todo eso. Es lo que decíamos, los probióticos van muy bien, pero no podemos perder la cabeza. Sí. Y como un grupo que lidero de WhatsApp en Emplice, que muchas veces hay consultas, es un grupo para intercambiar opiniones, pero muchas veces se convierte en un consultorio médico, ¿no? Que la gente me dice, tengo un paciente que tiene esto, de aquello. ¿Va bien que le dé probiótico? Digo, bueno, ya, pero ¿qué probiótico y con qué finalidad? O sea, lo que no podemos hacer es, yo tengo un probiótico, esto sirve para todo, y yo se lo doy a todo y no, porque entonces lo que haremos será que el probiótico no actuará como tiene que actuar, no tendrá la eficacia que tiene que tener y entonces tendrá una mala prensa. O sea, hay que ser selectivos y dejarse asesorar por personas que tengan conocimientos, que entiendan un poco de esto y que haya un sentido común. O sea, esto no es una feria de un mercadillo en el cual yo vengo aquí con mis brebajes y empiezo aquí a colocarlos a todo el mundo. Sí, no, y además es lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? El tema de que en el cáncer se busca un milagro muchas veces que nos cure la enfermedad y se aplica esto. Perdón, que voy a silenciar los micros porque si no se oye el ruido de fondo. Pues esto se aplica también a muchas otras enfermedades, ¿no? Que queremos, pues queremos que algo que venga de fuera y que nos cure, ¿no? Y que nos salve. Pueden ser los probióticos o puede ser, por ejemplo, la cúrcuma o la vitamina C o el jengibre o muchas otras cosas, o el MMS, ¿no? Pero en realidad debemos hacer un cambio, ¿no? Y todo en nuestra vida se debe abordar de manera integral. Una alimentación saludable, unos buenos hábitos a la hora de dormir, como comentabas antes, que si no se duerme bien, pues claro, esto también tiene un impacto en nuestra salud, una buena gestión del estrés, el ejercicio físico, los tóxicos ambientales, o sea, es como más global, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Alcántara en que no hay nada que sea lástima, no hay nada que sea en esta vida un milagro, que estaría muy bien, pero de momento no lo tenemos. Vale, pasamos a la siguiente pregunta y ya iremos terminando. Alejandra pregunta, ¿qué se puede deber a un exceso de bacterias? ¿A qué se puede deber un exceso de bacterias? Bueno, sí. La pregunta es muy, muy genérica, ¿no? Yo supongo que lo que quiere decir sobre el exceso de bacterias, la terminología que utilizamos en medicina es el sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, que es lo que muchas personas que vienen con un colon irritable presentan, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano es un acúmulo a nivel intestinal de una serie de bacterias determinadas que se consideran que son patógenas, ¿no? Que es cuando hay un desequilibrio y fruto de ese desequilibrio hay más bacterias patógenas que buenas, ¿no? Yo supongo que quiere decir esto, pues las razones las estamos comentando, el estrés, la mala alimentación, el tomar antibióticos durante la infancia,
malos hábitos de sueño, es que es todo. Es que nosotros genéticamente somos todos gotas de agua. A partir de aquí, la vida que tenga cada uno, pues es la que nos va a hacer cambiar nuestra microbiota, nuestro ecosistema y nuestra vida. Por lo tanto, es el medio externo, o sea, una mala alimentación, mal sueño, eso es lo que provoca ese sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, que supongo que es lo que quería decir con la pregunta. Ujú. Vale, perfecto. Luego, Esther Moncunil pregunta, bueno, dice, excelente explicación, muchas gracias. ¿Qué especialista, además de enfermedades oncológicas, puede valorar si debemos tomar probióticos o prebióticos? Bueno, lo primero es alguien que esté involucrado y que tenga conocimientos de este campo. Claro, yo aquí no puedo decir no, porque hay oncólogos que no son muy partidarios de esto, hay otros que sí. Cada día hay más medicina integrativa y que está cogiendo un auge muy importante. Comentábamos anteriormente, ¿no? Los probióticos. Hay muchos estudios que se han hecho también con micoterapia. La micoterapia Ujú. yo considero que es también, porque estamos hablando de probióticos, pero la micoterapia es también fundamental y hay muchos campos de investigación, hay empresas que se dedican y que tienen muy buenos resultados y bueno, y yo siempre digo lo mismo, hay digestólogos que están implicados, hay cirujanos cada vez más que se dedican a esto, todo lo que es la parte de medicina integrativa. Lo que sí tenemos que valorar siempre es que lo primero de todo es no hacer daño al paciente, eso es lo primero de todo. Y hacer una buena valoración y no frivolizar con este tipo de temas, ¿no? Yo, como veo muchas veces consultas que se hacen por mail o consultas que se hacen por WhatsApp, o sea, la medicina, uno no estudia medicina para que te hagan un comentario por WhatsApp y tú tengas que dar una respuesta. No, tú tienes que tener el paciente delante, tienes que estudiarlo, tienes que Ujú. integrar todo lo que es Sí. sus hábitos, sus antecedentes familiares, factores genéticos, ambientales, dónde vive. La medicina es algo más y que yo considero que no hay que frivolizar, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, sí. Vale. María Nora pregunta, ¿en periodos de estrés convendría incorporar la ingestión de probióticos para apoyar la microbiota intestinal? Esto sería un poco lo que hablábamos antes, ¿no? En situaciones de estrés habría que hacer muchas cosas, no solo Sí. en situaciones hasta el mindfulness, que incluso lo Sí. llegamos a incorporar en la cirugía de cáncer colorectal, podría ser útil. Aquí todas las herramientas son buenas. Yo creo que lo más importante es ponerse en manos de un profesional que pueda aportar sus conocimientos, que nos pueda ayudar, ya sea con una serie de complementos alimentarios, ya sea con unas técnicas de relajación, ya sea... Bueno, hay mil cosas, hay mil cosas. Y lo más importante, que uno crea y confíe en esto y que confíe en la persona que tiene delante y que le está dando la solución a sus problemas, porque si no hay empatía, si no hay interacción, yo he visto muchos médicos que tienen una mesa delante y esa mesa no desaparece nunca con la persona que tienen enfrente. Y yo es lo que digo, no tengo enfermedades delante, yo tengo pacientes, muchos de mis pacientes que son pacientes oncológicos, bueno, una vez curada la enfermedad incluso seguimos teniendo relación y vienen a la consulta a decirte que están bien. Solo Ay, qué con eso. bonito. Con eso vienen una vez al año y se encuentran bien y se encuentran... Y también tenemos la otra parte, bueno, es lo que intentamos evitar, que esa sea la menor parte posible. Sí, perfecto. Luego Sole pregunta si la inflamación en la zona del duodeno permanente podría ser una alteración de la microbiota. Manchas rojas en la piel de la cara podría ser también resultado de una alteración y qué síntomas nos avisa de esa alteración. Y que muchas gracias. Aquí son muchas preguntas. Lo Sí. de, lo de la inflamación en el duodeno, que es más habitual cuando un paciente tiene una duodenitis, bueno, esto va muchas veces relacionado con las infecciones de Helicobacter pylori, ¿vale? Claro, Mm. esto es un diagnóstico que se tiene que hacer endoscópicamente, se tiene que hacer una biopsia, determinar, y hay que hacer un tratamiento con antibióticos para esto. Pero incluso hoy ya están saliendo estudios que esa infección por Helicobacter pylori se está viendo que el hecho de tomar probióticos potencia el efecto del antibiótico, los antibióticos que se dan, incluso algunos grupos ya están dando probióticos para, sin dar los antibióticos que generan tantos efectos adversos, curar el Helicobacter pylori. Esto es una pregunta muy general, es lo que comentábamos, es muy difícil, sin más información, llegar a una conclusión. Pero bueno, lo de las manchas en la piel que pueden hacer referencia a una dermatitis atópica, bueno, yo lo que aconsejaría es que todo esto es ponerlo en manos de profesionales que puedan integrar un poco qué tipo de patología es la que está condicionando todo esto. Sí que se puede conseguir, evidentemente, pero hay que sentarse con calma, hay que estudiarlo bien, buscar focos de enfermedades.
lo que es muy diferente que una persona tenga 3 enfermedades diferentes. Lo que sí pasa es que hay una que tiene 3 síntomas distintos, eso sí. Y eso hay que ponerse en manos de profesionales que lo puedan solucionar. Vale. María pregunta sobre el kéfir, si puede ser bueno tomarlo, durante cuánto tiempo se puede tomar de seguido. Bueno, esto yo no sé si soy la persona más indicada para contestarlo, pero bueno, hay muchas sustancias ahí que se consideran prebióticos, que se pueden utilizar. A ver, establecer el tiempo es como también cuánto tiempo tengo que estar tomando probióticos. Bueno, a ver, es que esto es la medicina basada en la evidencia y en los Sí. resultados. Hay gente que llevo yo en la consulta que lleva 2 años tomando probióticos y están encantados. Y les dices de que los dejen y no lo dejan, no quieren dejarlo, ¿eh? O también la micoterapia. El kéfir, hay mucha gente que con el kéfir le funciona bien y le va muy bien, pero bueno, es también una pregunta Sí, muy genérica. O sea, muy ¿cuánto genérica. tiempo puedo estar tomando aloe vera para corregir mi estreñimiento cuando lo tomo con probióticos? Bueno, pues es un poco ensayo-error. Hay que esperar un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos buscando un efecto. Yo con el kéfir me gustaría saber qué efecto busca con el kéfir. También puedo Vale. decir, bueno, ¿cuánto tiempo puedo estar comiendo plátanos? Bueno, pues ¿para qué quieres comer plátanos? Pues no sé, para tener más potasio cuando hago deporte. Bueno, pues mientras hagas deporte. Claro, los complementos alimentarios lo que tiene, a diferencia de los medicamentos, es que no son dañinos. Perdón, que hemos tenido una interrupción aquí en el comedor. Perdón. Vale, correcto. Luego, María José Molinero pregunta si las lombrices intestinales son beneficiosas. Hombre, yo entiendo que las lombrices intestinales estamos hablando de parásitos. De Sí, beneficiosos no es nunca. no, Al revés. Y no, si a una no. persona con lombrices intestinales tú le empiezas a dar según qué complementos alimentarios, le estás dando comida. Y esto genera muchas. Esto lo mejor es erradicarlo. Beneficiosas no son nunca. Vale. Luego David La Piedra comenta que está en tratamiento de quimio y alterna 3 días, los primeros 3 días después de la quimio con mucho estreñimiento, los 3 siguientes con diarrea y luego una semana de normal. ¿Vale? Si esto es normal, pregunta. Bueno, dentro de los tratamientos quimioterápicos tendríamos que saber qué tipo de quimioterápico es el que está utilizando y para qué tipo de neoplasia, pero entra dentro de los posibles efectos adversos que puede condicionar este tipo de tratamiento. Vale. Y ya vamos con las 2 últimas preguntas. Alejandra pregunta que qué recomiendas tomar a los profesionales sanitarios en esta época. En esta época de COVID, supongo. Sí. Hombre, pues yo les aconsejaría que tomaran probióticos, Mm. fundamental. De hecho, en nuestro hospital, cuando tuvimos el primer brote de la pandemia, conseguimos que incluso a pacientes que estaban ingresados se administraran probióticos para mejorar su recuperación. Incluso los mismos profesionales estuvieron tomando probióticos para mejorar su sistema inmunitario. Y de hecho, hace poco hubo una webinar también, hace unos meses, que se realizó en la Asociación Española de Probióticos y Prebióticos referente a este tema y comentaban algo parecido, ¿no? O sea, mejorando la salud desde la microbiota intestinal, a la conclusión a la que se llegaba, aunque no hubiera estudios que lo hubieran demostrado, porque estamos en una situación muy conflictiva y muy peculiar, todo el mundo llegaba a la conclusión que la mejora de la flora intestinal con probióticos nos hacía más inmunes y más resistentes a posibles infecciones que pudiéramos tener. De hecho, pasa con las infecciones respiratorias generales, incluso con la gripe. Por lo tanto, ¿por qué el COVID va a ser diferente, ¿no? Yo a mis pacientes ahora cuando llevan mucho periodo de tiempo con un tratamiento con probióticos y tenemos que empezar a pensar si descansan un par de meses o no, les estoy diciendo que durante esta fase lo sigan tomando porque de momento mal no les va y cada vez se está demostrando más que mejora la resistencia de todo el sistema respiratorio y el sistema inmune. Perfecto. Y ya para terminar, Begoña pregunta que después de 7 sesiones de quimioterapia, Folfox, si se pueden empezar a tomar los probióticos. Hombre, hay que saber si ha hecho toxicidad, el tipo de neoplasia que ha pasado. Lo que pasa es que después de 7 sesiones ya vamos por detrás. Eso habría que haber empezado antes, ¿no? Yo aquí ya debería consultarlo con el médico que la lleva para ver mediante analíticas cuáles son sus niveles de leucocitos, cómo está inmunológicamente, para saber si está muy inmunodeprimida o no, porque si está muy inmunodeprimida sería asumir un cierto riesgo en base a qué beneficio quiere obtener, ¿no? No sabemos cómo está, si quiere tomar
porque quiere prevenir algo, porque se encuentra mal, porque se encuentra desanimada, porque tiene diarreas, no lo sé. Por lo tanto, es lo que decíamos, ¿no? Hay que ser coherentes con lo que buscamos con la utilización de los probióticos. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, y María, ya para terminar, la última pregunta, si puede interferir con el tamoxifeno. En principio no debería. Lo que sí se han visto es que determinadas sustancias en tratamientos que se hacen para el cáncer de mama, sobre todo con la terapia antiestrogénica y todo eso, pues sí que hay estudios que han dicho que puede haber una interacción y que no pueden ser beneficiosos, pero la microbiota intestinal no tiene por qué, y de hecho también hay muchos estudios de micoterapia que los están utilizando como tratamiento combinado con el tamoxifeno para el cáncer de mama. Con lo Vale, cual, le diría que los puede tomar. vale, perfecto. Alejandra preguntaba que si había algún probiótico específico. Alejandra es la profesional de la salud. Pregunta esto. A ver, lo que comentábamos, probióticos hay de muchas marcas, Mm, y cepas también. La cuestión es ponerse en manos de un laboratorio, de una empresa, un departamento de investigación en la cual se hayan diseñado una serie de probióticos que vayan dirigidos a la patología que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, con MLife, que es con el departamento de investigación con el que colaboro, se han llevado a cabo una serie de líneas que van dirigidas a las diferentes patologías que queremos tratar, ¿no? Si queremos abordar más un campo digestivo, en el caso de cáncer de colon, enfermedad diverticular, colon irritable, hay un tipo específico con unas cepas específicas y unas sustancias o prebióticos que van adjuntos y que son antiinflamatorias. Si estamos hablando de una mujer menopáusica, hay otro distinto. Si estamos hablando de incrementar el rendimiento deportivo, hay otro probiótico distinto. Si miramos de enfermedades autoinmunes o enfermedades alérgicas, hay otro tipo. O sea, claro, esto es conocer el mercado o ponerse en manos de un profesional que lo conozca por nosotros y entonces consiga de esa manera redirigir hacia, en función de la patología que tenemos, qué es lo que nos va a venir bien y qué queremos obtener de ese probiótico. perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, doctor Alcántara. No te entretenemos más, que ya has estado aquí 1 hora y media, pobre. Bueno, para mí ha sido un placer y bueno, la lástima de la situación es que no podamos haber estado todos en una sala Sí, compartiendo impresiones, porque siempre eso lo hace más personal, más ameno sí, y bueno, y el rato de charla cuando acaba la sesión siempre es muy productivo para todos, ¿no? Incluso para mí sí, también. sí, sí. Perfecto. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Gracias a todos. Buenas Buenas noches. tardes. Que vaya Adiós. bien. Adiós.